Buenos días a todos y a todas. Señoras y señores diputados, se ocupan sus escaños. Reanudaremos la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Primero empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿en qué punto de su novedoso plan de regeneración democrática viene que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llame drogadicto a un jefe de Estado extranjero o llame saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano? Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, su pregunta es sobre los planes de regeneración y calidad democrática de este Gobierno. Yo le voy a responder. ¿España es una democracia plena? Sí lo es. Pero efectivamente todos los rankings nos llevan, y también informes, por ejemplo el anual de la Comisión Europea, a ponernos pues un pero. Y ese pero es el bloqueo que ustedes están haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española. Con lo cual, señor Feijóo, la pregunta es bien sencilla. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen ni se le ocurra. ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijóo que por una vez cumple con la Constitución o, como siempre, va a cumplir con sus jefes? Gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Con todo el respeto, señor presidente, su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial. Su principal problema es con la justicia. Señorías, ya hemos visto que para usted lo importante nunca es el qué, sino es el quién. Si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar, incluso corromperse, pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir y si no cesarle. Y si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces. Seamos serios, señor Sánchez. ¿Un fiscal general del Estado al borde de la imputación, para usted eso es regeneración democrática? ¿Romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia es regeneración democrática? ¿Usar una ley europea para proteger la libertad de prensa y usted querer colarla para discriminar la libertad de prensa es regeneración democrática? ¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Si quiere acometer un plan de regeneración democrática, aquí tiene uno. Se lo he presentado y remitido a Moncloa hace más de un año, el 23 de enero del año 23. 60 medidas que afectan a todas las instituciones del Estado. Con este plan de regeneración democrática no volverá a haber un militante del partido del Gobierno al frente del CIS ni Radio Televisión Española. Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Feijóo.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando usted quiera. Yo creo, señor Feijóo, que la respuesta se la ha dado de su propio grupo. Se le ha hecho muy larga la contestación en su intervención y ha tenido que salir a animarle su público. En fin, este Gobierno va a hacer un plan de regeneración democrática, señoría, durante los próximos 3 años. Yo entiendo que se le haga larga la legislatura, como se le imagino se aburrirá de escucharse a sí mismo. Pero este Gobierno va a afrontar esa regeneración democrática. Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan. Señoría, por ejemplo, ustedes lo que han hecho ha sido eliminar la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares. Bueno, sin mencionar el execrable comportamiento del presidente del Parlamento de las Islas Baleares de ayer, que merecería la reprobación y la dimisión por parte también de su mayoría parlamentaria. Han cambiado las leyes para controlar, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Prohíben, por ejemplo, que haya una comisión de investigación que investigue los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid, señoría, sus mayorías parlamentarias. Derogan las leyes de memoria democrática y aprueban falsas leyes de concordia que lo que hacen es contravenir el derecho internacional humanitario. Eliminan las concejalías de igualdad. Fíjese, en 1 de cada 3 ayuntamientos que ustedes gobiernan con Vox, de más de 40.000 habitantes, han desaparecido precisamente esas concejalías de igualdad. Esconden la declaración de bienes y actividades como hacen 46 de los 143 senadores y senadoras de ustedes, señoría, del Partido Popular. En fin, nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que tiene la palabra, cuando quiera. Avui el finançament dels catalans depèn dels pressupostos generals i no pas d'una investidura. I li recordo, perquè llegint les seves darreres declaracions sembla ben bé que a vostè se li ha oblidat. Senyor Sánchez, creu que els ciutadans de Catalunya ens mereixem un finançament just? Gràcies. Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, su pregunta es otra, es cuál es la situación política de España. Yo le tengo que decir que la situación política en España hoy es infinitamente mejor a la que nos encontramos en el año 2018. Y en cuanto a la pregunta que usted pues acaba de realizarme, pues efectivamente sí, tengo que decirle que por supuesto merecen una mejor financiación como el resto de territorios de España. Gracias, señor presidente. Señora Nogueras, cuando quiera. La pregunta parla d'actualitat política i l'actualitat política la marca vostè amb la seva entrevista del diumenge. Vostès haurien de deixar de parlar de finançament singular per a Catalunya com si això fos un privilegi. No necessitem cap favor ni cap tracte especial, com tots vostès aquí, del primer a l'últim, estan venent de manera irresponsable, perquè no és cap privilegi que se'ns pagui allò que ens correspon. La gent de Catalunya, independentistes i no independentistes, no demanen finançament singular, volen i necessiten un finançament just. Volem que es pagui als catalans allò que correspon als catalans, no el que a vostè li sembli o el que a vostè li convingui. O és que s'ha pensat que els diners són seus i amb ells pot fer el que vulgui. Que cada català perdi 2.700 euros anuals pel sol fet de formar part de l'estat espanyol i que un extremeny en guanyi 3.200 o que un castellano-lleonès en guanyi 1.800 no és cap privilegi, almenys no ho és pels ciutadans de Catalunya. I a més certifica allò que molts ja sabem i defensem, i és que el millor finançament per Catalunya el tindrem sent un estat independent. Haurien de preocupar-se tots vostès una miqueta més per la vida de la gent i una miqueta menys per les cadires, les poltrones, les enquestes i els titulars. Més de la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes. I això que fan vostès amb els nostres diners no ha estat mai just. Li pregunto, senyor Sánchez, els catalans només ens mereixem els diners que ens corresponen si vostè aconsegueix colar a illa el govern de Catalunya? I si no, què? Que ens bombin a tots
perquè això és exactament el que vostès s'estan dient. I acabo. Si el seu partit i el meu estem negociant fora de l'estat espanyol i amb una mediació internacional, no és per caprici nostre, és perquè vostès han demostrat que no són de fiar. I no es confonguin. La nostra feina aquí no és fer que a vostè o a un partit polític espanyol li vagi millor. Li recordo que nosaltres som aquí per Catalunya i els catalans. Gracias, señora Nogueras. Señor presidente, cuando usted quiera. Por favor, ruego silencio. Muchas gracias, señoría. Nosotros también estamos aquí para trabajar por los catalanes. El Partido de los Socialistas Catalanes es la primera fuerza política. En todo caso, le he de recordar que no ha habido gobierno en los últimos años, sea del Partido Popular o incluso del Partido Socialista previamente, que haya apostado tanto por la financiación autonómica de las comunidades autónomas. Más de 250.000 millones de euros de media, sí, más de 250.000 millones de euros de media más que en los 6 años previos de administración del Partido Popular. A su comunidad autónoma, señoría, a la comunidad autónoma que usted representa aquí, más de 50.000 millones de euros, o casi, mejor dicho, 50.000 millones de euros para ser exactos. ¿Y con eso qué estamos haciendo? Pues reforzar el estado del bienestar, es decir, luchar contra la desigualdad. Y ahí están los resultados, señoría. Ahora mismo en España, pues afortunadamente la capacidad de ahorro de las familias en el año 2023 se ha doblado. O lo que estamos viendo es, gracias a la combinación del refuerzo de las políticas del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas y también la subida del salario mínimo interprofesional, que estamos reduciendo la desigualdad tanto social, intergeneracional como territorial. Y ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España. También tendría usted que leer los acuerdos de investidura, si me permite que se lo diga, porque con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura mío, en esta tribuna, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto. Por tanto, no estamos hablando de la investidura del señor Illa o no del señor Illa. Estamos hablando de que efectivamente este Gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso con las distintas fuerzas parlamentarias. En todo caso, señoría, lo que le puedo decir es que esa política económica y social, fíjese, hoy mismo acabamos de recibir una extraordinaria noticia. La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula la diputada doña Merche Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra. Yo ruego silencio a todos los miembros de la Cámara. Eskerrik asko, presidenta. Señor Sánchez, cerrado el ciclo electoral y también en lo que a esta Cámara respecta a la fase represiva, que nunca debió abrirse en Cataluña, creemos que ahora se dan condiciones más proclives para recomenzar, por así decirlo, con la legislatura y también para dar mayor velocidad a los avances, aprovechando la ventana de oportunidad que ofrece la mayoría plurinacional que tiene delante. Por ello, le pregunto si se abrirá ya una nueva fase en la legislatura. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente. Pues muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que se abrirá una nueva fase de la legislatura porque, efectivamente, como usted bien ha dicho, hemos cerrado ya un ciclo electoral con la celebración de las últimas elecciones europeas. Pero también creo que esta pregunta me sirve para reivindicar lo que hemos hecho durante estos meses de legislatura, desde la investidura de la mayoría parlamentaria a la cual usted antes hacía referencia, ¿no? Y creo que es importante también ponerlo en valor. En muchas ocasiones se ha reprochado a esta Cámara el que, por ejemplo, no hayamos sido capaces de aunar esfuerzos para reformar la Constitución. Bueno, pues esta es la legislatura en la que hemos hecho una reforma constitucional del artículo 49, por ejemplo, para reconocer más derechos a las personas con discapacidad. Hemos continuado también con unas políticas que creo que han sido exitosas, la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.134 euros. Hemos presentado a las Cortes Generales leyes importantes, la ley del cine o, por ejemplo, la ley de paridad entre
entre hombres y mujeres para reconocer, ¿no?, ese poder que necesitan las mujeres, al menos reconocido desde el punto de vista político, económico y social en nuestro país. Hemos ampliado y garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Hemos aprobado el anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos. Hemos revalorizado las pensiones. En definitiva, señoría, por supuesto que estamos dispuestos a recomenzar, si ese es el verbo que usted aspira o pretende plantear en su pregunta, pero creo que este es un gobierno que está siendo coherente y está consolidando esa política de creación de empleo, de crecimiento económico, de convivencia y de avance en derechos sociales que iniciamos hace 6 años. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Aizpurua, cuando quiera. Bueno, nos tiene acostumbradas a escucharla hablar sobre las medidas que se han tomado, muchas de las cuales efectivamente valoramos y hemos apoyado y mejorado también, pero no sé, hay un problema de calaje de tiempos o algo así, porque la mayoría de las veces habla sobre lo que han hecho, pero no sobre lo que se va a hacer. Y a decir verdad, en lo que llevamos de legislatura, la actividad legislativa ha sido escasa, muy escasa. Mire, en el largo ciclo electoral que acaba de terminar, la ciudadanía vasca ha dado a nuestra formación un apoyo histórico y mayoritario, y también a su formación política un apoyo muy reseñable. Pero yo creo que no hay que confundirse. Lo ha hecho por 2 motivos principales: impedir el acceso de las extremas derechas a los gobiernos y poner en marcha una agenda social plurinacional. También aquí, y el primer objetivo, de momento está cumplido, pero el segundo aún está a la espera: lograr nuevos derechos y libertades para la mayoría social y aportar soluciones democráticas a los conflictos políticos nacionales. Eso es lo que se espera de esta mayoría y que aún no se está produciendo. Y sí somos conscientes de que la aritmética que tiene es complicada, somos conscientes de que en algunas fuerzas del denominado bloque de investidura responden a intereses alejados a la clase trabajadora, pero su función como presidente de un gobierno progresista es proponer avances, y el nuestro, la nuestra, como fuerzas de izquierda plurinacionales, es propiciar esos avances y empujarlos para ir más allá. Por eso esperamos que, junto a su anuncio de medidas de regeneración, esta nueva fase vaya acompañada de políticas públicas de conquista de derechos sociales y económicos y propuestas para abordar el debate pendiente, el plurinacional. Porque no basta con parecer diferente a la derecha, hay que ser diferente a la derecha. Y eso, señor presidente, se hace con políticas, hechos y decisiones de izquierda. Gracias, señora Aizpurua. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, yo creo que tenemos que partir de la base de que la pasada legislatura este Gobierno o estas mayorías parlamentarias a las cuales usted antes ha hecho referencia han aprobado más de 200 reformas. 200 reformas legislativas, señoría, que lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar, por ejemplo, la ley de vivienda, la ley de enseñanzas artísticas que acabamos de aprobar en estas Cortes Generales, la ley vinculada, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la industria o con la movilidad sostenible que vamos a aprobar o estamos llamados a aprobar en esta legislatura, o, por ejemplo, en la reforma laboral, abordar el debate que tenemos encima de la mesa sobre la reducción de esa jornada laboral. En definitiva, señoría, yo creo que este Gobierno es coherente con las políticas de avance social, de crecimiento económico, de creación de empleo y de convivencia, y es lo que vamos a seguir sosteniendo a lo largo de esta legislatura. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera pregunta se la formula la diputada doña Concepción. Por favor, un poco de silencio. Doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Gracias, presidenta. Señora Montero, en 10 días acaba el plazo para presentar la declaración de la renta a todos los españoles, así que este es un buen momento para preguntarle por la presión fiscal y también por el destino que da usted al dinero que recauda. Su Gobierno ha subido hasta 69 veces los impuestos y las tasas, sí. Y el esfuerzo fiscal en España es casi un 20% superior a la media de la Unión Europea. ¿Por qué se empeña en castigar a la clase media española?
Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Gamarra, a los datos me remito. Este Gobierno ha hecho rebajas fiscales a la clase media y a la clase trabajadora por un importe superior a los 30.000, escuche, señora Gamarra, 30.000 millones de euros que se ha ahorrado la familia para poder combatir la inflación. Cuando ustedes gobernaron, señora Gamarra, elevaron los impuestos por más de 74.000 millones de euros que recayeron en la clase media y en la clase trabajadora. Pero no solo eso. Cuando ustedes gobernaron, ustedes impulsaron una amnistía fiscal que perdonó los delitos a los defraudadores que tenían mayores riquezas en nuestro país. Y, por tanto, señorías, sí, nosotros defendemos a la clase media y trabajadora. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra, cuando quiera. Señora ministra, a los datos me remito. Ustedes han convertido a España en el país del euro que mayor riesgo de pobreza tiene. Casi 13 millones de españoles. Una cifra que no deja de crecer, pero ya sabemos que a usted le da esto igual. Es lo lógico de aquellos que se llevaron 700 millones de euros de los parados andaluces con los ERES. ¿Me puede explicar en qué situación quedan las familias cuando llenar la cesta de la compra cuesta un 30% más? Cuando además tienen casi 4.000 euros menos cada año en su bolsillo porque le tienen que pagar a usted, porque usted sabe además que los salarios no están subiendo en esa proporción. Encima lo que trata día tras día es de impedir que los gobiernos donde está el Partido Popular bajemos los impuestos, boicotea cualquier medida que vaya destinada a beneficiar a los españoles. ¿Cómo? A usted le molestan las bajadas del IRPF, le molestan las bonificaciones y, por supuesto, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Ya le advierto que vamos a seguir bajándolo. Eso sí, cuando sus socios le exigen la independencia fiscal para investir a ella, usted como una malva. Es que habla hasta bajito. Se acabó la progresividad, se acabó la justicia social y se acabó, por supuesto, la solidaridad entre los españoles. Las investiduras que no consiguen con los votos, lo que usted pretende es comprarlas con el dinero de todos los españoles. Esa es su regeneración democrática. Por cierto, ¿a qué comunidades autónomas va a perjudicar usted para pagar y comprar la investidura de su candidato Illa? Y, por cierto, también, ¿cuándo va a convocar la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es su competencia y que ayer le solicitó? Gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, ¿qué es para ustedes la clase media? Aquella que tiene más de 3 millones de euros y a la que ustedes le perdonan los impuestos, eliminando el impuesto de patrimonio. ¿Qué es para usted la clase media y la clase trabajadora? ¿Los grandes beneficios de la industria energética o de las entidades financieras a lo que ustedes, cuando le pusimos el gravamen, votaron en contra porque querían mantener esos privilegios que repercutían en la factura de los hogares? ¿A quién quieren ustedes engañar si resulta que con las figuras fiscales que hemos planteado, la bajada del IVA para la luz, para los alimentos, ustedes votaron en contra? Votaron en contra de revalorizar las pensiones, han votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, han votado en contra de los ERTE, han votado en contra de las ayudas a ICO. ¿A qué clase media se refieren cuando el Partido Popular vota en contra de todo lo que beneficia a la mayoría social y defiende los privilegios, los intereses de la gran riqueza? ¿Habla usted de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas? ¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España, dejando de recaudar más de 4.000 millones de euros? Señora Gamarra, para nosotros la clase media es la gran mayoría social de este país.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. No, es que no está. Muchas gracias, presidenta. Señora Montero, se llama respeto a las comunidades autónomas, simplemente. Mire, su gestión al frente de los fondos europeos es el perfecto resumen del Gobierno de Sánchez. Mucha propaganda, falta de transparencia y una gestión nefasta. Le voy a contar. En agosto del 2021, la intervención general le dijo que la gestión de los fondos europeos eran 140 millones de euros. Era un mal dato. Podían hacer dos cosas, o mejorar el dato u ocultar el dato y no volverlo a publicar. ¿Qué hicieron? Ocultar el dato. Después la AIREF le dijo que la ejecución de los fondos había sido del 11% de los 160.000 millones de fondos europeos. Era un mal dato, podían o gestionar mejor o no hacer nada. ¿Qué decidieron? No hacer nada. Luego publicaron la lista de los 100 mayores beneficiarios del plan de recuperación. Tardaron más de 3 meses y porque hubo varios requerimientos y apercibimientos en la comisión. ¿Por qué? O porque no encontraban los datos o porque el dato era malo. El dato era malo, señora Montero. Ustedes se quedaron con el 80% de los recursos. Mire, baje a la calle, pregúntele a un autónomo, a un empresario, a un emprendedor, a una pyme o a una gran empresa. Le dirán dos cosas. Los fondos no llegan o la burocracia les asfixia. Por eso le pregunto, ¿va usted a rendir cuentas ante esta Cámara de su gestión o considera que la gestión es la adecuada? Y ya le anticipo yo, seguro que la culpa es de todos menos de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, cuando uno se tiene que remontar a agosto del 21 para hablar de ejecución de fondos europeos, está todo dicho. La ejecución de los fondos europeos va bien. Un 75% a cierre del año 2023 de la totalidad de los créditos presupuestados. Porque usted se tendría que referir a los datos actuales de gestión de fondos europeos, no cuando comienza el plan de recuperación, que evidentemente en los inicios tiene una menor ejecución. Pero hablemos de los gobiernos donde usted participa. El Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, sobre la gestión de la Junta de Andalucía del año 2022, último ejercicio cerrado para la Cámara de Cuentas, dijo que la ejecución de los fondos europeos apenas alcanzaba el 10% de los fondos, 75% frente al 10%. Por tanto, señoría, debe ser que el Gobierno de España es el que va más acelerado en la gestión de los fondos. Pero además, señor Bravo, no lo digo yo, es que justamente tiene usted el don de la oportunidad. Es que hace unos días la Comisión Europea ha confirmado que España va a recibir casi 10.000 millones de euros de los fondos europeos por el cumplimiento de los objetivos 60 del cuarto desembolso, uno de los países de la Unión Europea que va más avanzado. Por tanto, señoría, no lo dice este Gobierno, lo dicen los evaluadores, que son la propia Comisión Europea. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Bravo. Montero, lo esperado. Más triunfalismo que autocrítica, más relato que dato. Vamos a su triunfalismo. Mire, ustedes lo han hecho tan bien que en la adenda tuvieron que modificar 52 hitos y objetivos porque no eran capaces de cumplirlos. Una gestión magnífica. Ustedes lo han hecho tan bien que en ese plan que le ha comunicado la Comisión les ha embargado 158 millones de euros por incumplimiento de la ejecución de los fondos. Una gestión magnífica, señora Montero. Ustedes lo han hecho tan bien que la Comisión les ha dicho que su reforma de las pensiones van a tener que aplicar la cláusula que ustedes pusieron y no le cuentan a los españoles, que significará subir las cotizaciones sociales, bajar las pensiones o ambas. Una magnífica gestión, señora Montero. Por eso le digo, nosotros le propusimos un plan de recuperación para todos, con menos burocracia, con más colaboración privado-pública, con más transparencia, con más incentivos fiscales, señora Montero. Por eso le digo, aquí ha habido dos hitos europeos. El presidente González en los años 80, el presidente Aznar en los años 20. Está en sus manos aprovechar la oportunidad histórica que tenemos delante, o bien convertir este plan en el plan E del señor Sánchez. Gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. 75% frente al 10% que la Cámara de Cuentas, me imagino que usted no va a cuestionar,
también en los informes de evaluación de la Cámara de Cuentas, dice respecto al Gobierno que usted participó, que menos del 1% de los 10.000 millones, señor Bravo, de los 10.000 millones que comprometía el cuarto desembolso, ¿lo considera usted un fracaso? Es decir, que España haya recibido más del 99% de los fondos que le correspondían y durante el próximo semestre vaya a recibir los 158 restantes, ¿es para usted un mal dato? Entonces, ¿qué tiene usted que decir? ¿Qué tiene usted que decir de la devolución de fondos que se está procurando por parte de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan? Porque, por si no lo sabe, están devolviendo dinero. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta la formula el diputado don José Vicente Mariboso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señora Montero, clase media son los que tienen que renunciar a las herencias de sus padres para pagar el impuesto de sucesiones a los gobiernos socialistas que descontrolan el gasto. Mire, yo no sé la máquina del fango, seguramente también, pero la máquina de la verdad ustedes llevan al polígrafo, lo llevan loco. Mintieron con la amnistía antes de las elecciones generales. Mintieron después, diciendo que no era para que el señor Sánchez siguiera en la silla, sino que era para alcanzar grandes avances progresistas. Y aquí el único que ha avanzado es el señor Sánchez, su silla y sus familiares. Y la mentira de este momento es que hay unos que tienen singularidades que hemos de pagar entre todos y otros que no tienen singularidades. ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir cediendo a sus socios a costa de la igualdad de los españoles? Gracias, señor Marí. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban y este Gobierno lo ha incrementado un 54%. Señor Marí, clase media son los más de 10 millones de pensionistas que viven en este país a quienes ustedes condenaron a revalorizar sus pensiones al 0,25% y este Gobierno las ha aumentado más de un 34%. Clase media, señor Marí, es el conjunto de los ciudadanos que trabajan, por ejemplo, a cuenta de un tercero, en donde la propia OCDE ha dicho que ya se ha recuperado el salario de los trabajadores por encima la renta del salario de los trabajadores previo a la pandemia. Este Gobierno, no hay ninguna duda, trabaja por la clase media de este país, procurando la igualdad entre los ciudadanos, poniendo en marcha un ingreso mínimo vital para que nadie se quede atrás y practicando una política en el diálogo social inclusiva que pretende concertar los intereses de la clase trabajadora con los intereses de los empresarios. Ustedes, cuando han gobernado, han provocado más desempleo, más desigualdad y han profundizado en la crisis. Señor Marí, sí, este Gobierno defiende a la clase media, ustedes a los intereses de las energéticas, de los grandes capitales y de las entidades financieras. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un poco de silencio. El señor Marí tiene la palabra. Señora Montero, pero si las energéticas con quien se han forrado es con usted. Mire, hablamos de igualdad entre españoles. Sistema de financiación, hablamos de igualdad entre españoles. De igualdad de servicios públicos, de negociar entre todos, de pacto multilateral, de construir juntos un país. Y eso usted no lo puede garantizar, porque dependen de quién dependen. Y porque la situación hoy del país es la de una sociedad con empuje, que se esfuerza en alcanzar mayores cotas de bienestar y, sin embargo, un Gobierno que boquea, un Gobierno inviable. Su Gobierno no es un Gobierno limpio, están de corrupción hasta arriba. Su Gobierno no gobierna, su Gobierno no gobierna. Usted ha firmado tantas prórrogas como presupuestos. Su Gobierno es el del muro. Ustedes ya solo quedan para liderar aquellas minorías que lo que pretenden es descerrajar la Constitución del 78.
Y en esta situación de un gobierno inviable, señora Montero, la diferencia entre un déspota y un demócrata es que el déspota arrambla con los jueces, arrambla con la libertad de prensa, arrambla con la economía de mercado, ocupando unas empresas y señalando como colaboracionistas a otras. Más multas para los colaboracionistas le exigía el señor Rufián. Y un demócrata, señora Montero, en esta situación de un gobierno inviable, lo que hace es convocar elecciones. Gracias, señor Marí. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Marí, si usted piensa que las energéticas se han forrado con este gobierno, ¿por qué votaron en contra de ponerle un gravamen que permitiera hacer una aportación extraordinaria? ¿Por qué votaron en contra de la bajada del IVA? ¿Por qué votan en contra de la bajada del IVA de los alimentos, de la bajada del IVA de la luz? Se contradicen en relación con su política. ¿Sabe usted lo que es atentar contra el principio de igualdad, señor Marí? Atentar contra el principio de igualdad es lo que hacen en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, que privatizan la sanidad pública, que privatizan la educación pública, que no dan ayuda a la dependencia, que en definitiva practican la política del sálvese quien pueda, el que tenga dinero que suscriba seguro y el que no, no va a tener sistemas públicos. Gracias, señora vicepresidenta. La última pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señores diputados y señoras diputadas, por favor, silencio. Tiene la palabra el señor Silencio. Señor Figaredo, cuando quiera. Señora ministra, han añadido a la factura de la luz un impuesto del 7% con carácter provisional. El PP en 2012 también subió el IVA del 18 al 21%, también con carácter provisional. El impuesto a la energía, sin duda, se quedará. Y el IVA también se ha quedado y lo padecen todos los españoles. ¿Hasta dónde va a llegar su traición a las clases medias? ¿Y cuándo van a bajar el IVA? Gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta, cuando usted quiera, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, señor Figaredo, seamos coherentes. Ustedes han votado en contra de la bajada del IVA. El grupo parlamentario de Vox, cuando a esta Cámara se ha traído la rebaja del IVA de la luz, que, por cierto, señor Figaredo, está vigente hasta el 31 de diciembre, eso sí, para compensar el efecto del coste de la energía. Si la energía cae, el impuesto decae. Es decir, se ha hecho con un automatismo para que efectivamente sea la factura de los ciudadanos la que en definitiva se repercuta a la baja de la caída del impuesto. Ustedes votaron en contra de la bajada del IVA de los alimentos. Lo vamos a volver a traer a esta Cámara. Señor Figaredo, ¿puede el Grupo Parlamentario de Vox comprometer el voto favorable a que volvamos a bajar para el siguiente semestre el IVA de los alimentos? Gracias, señora vicepresidenta. Señor Figaredo, cuando quiera. Habla usted, señora ministra, del precio de los alimentos, habla usted de los ciudadanos, pero es que a usted nada de esto le importa, no mienta, no nos engañe. Decía usted el viernes en un mitin del PSOE que su patria es el PSOE. Aplaudía y asentía y decía, así es. Y es que en ese arrebato de sinceridad han revelado la verdad. Su única preocupación es el PSOE, su única patria es el PSOE. Y por eso encubren y justifican la corrupción del PSOE. Por eso aplauden a los condenados de los euros de Andalucía, como hacían el otro día en un mitin. Por eso no hablan del caso Koldo ni del caso Ábalos. Por eso se han olvidado del Tito Berni. Tampoco quieren transparencia con la cuestión de la esposa del presidente, ni con el hermano del presidente, que por cierto no paga los impuestos en España. Por eso, para mantener y para alimentar esa corrupción, exprimen a los españoles con impuestos. ¿Y sabe lo que pasa?
que para nosotros, entre el trabajador de Fuenlabrada al que fríen a impuestos y un partido político, siempre defenderemos al trabajador. Entre el extremeño que no tiene tren y un partido político, siempre defenderemos al extremeño. Entre el trabajador de una industria en extinción y un partido político, siempre defenderemos a la industria. Entre un ganadero empujado a abandonar su actividad y un partido político, siempre defenderemos al ganadero, porque al contrario que ustedes, señora ministra, nosotros no estamos aquí para defender a un partido político. Nosotros hemos venido aquí para defender a los españoles. Y por eso nuestra patria son los españoles y España. Por eso nunca, jamás nuestra patria podrá ser un partido, sino el interés general de la nación española. Gracias, señor Figaredo. Por favor, ruego un poco de silencio. La señora vicepresidenta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Ustedes qué van a defender a la patria, señor Figaredo? Si ustedes votan sistemáticamente en contra de todo aquello que procura un bienestar a los españoles y a las españolas. Ustedes votan en contra de la creación de nuevas infraestructuras. Ustedes votan en contra de la bajada de impuestos. Ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones. Ustedes votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Ustedes votan en contra de la sanidad pública, de la educación pública. Ustedes desmantelan los servicios públicos en los gobiernos autonómicos, donde les ha abierto la puerta el Partido Popular. Ustedes en el día de ayer, y debería de pedir perdón, en una asamblea, en la Asamblea de Baleares, rompen la foto de una persona represaliada, asesinada por los franquistas, porque ustedes, señorías, la patria que defienden es una patria dividida que afortunadamente este país dejó atrás hace mucho tiempo. Afortunadamente entramos en un periodo de una democracia que dejó atrás a esa dictadura que, al parecer, señorías, ustedes anhelan día sí y día también. Pero, señorías, yo le he hecho una pregunta muy concreta. ¿El partido de Vox va a seguir en esa actitud obstruccionista del avance de los derechos y de la derogación de los derechos que ha conseguido con tanto esfuerzo la sociedad española, o ustedes van a trabajar por el bienestar social y por el avance del país? Ya le digo que no. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la formula el diputado don Borja Semper Pascual, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora vicepresidenta. Señora Rivera, lamentablemente ustedes han convertido a España en una anomalía en Europa. Somos el único país de Europa en el que el presidente del Gobierno desaparece teatralmente 5 días. Somos el único país de Europa que tiene un gobierno que depende de quienes no tienen un proyecto político para España ni desean nada bueno para España. Su gobierno no tiene una posición única ni en materia, ni en política internacional, ni en inmigración. Su gobierno habla continuamente de cómo controlar a la prensa, obviamente a la prensa crítica. Su gobierno pone en entredicho la independencia de los jueces, sugiere que cometen delitos, usted misma lo ha hecho, y no respeta el más mínimo decoro institucional. Su gobierno está cercado por escándalos de corrupción y la respuesta que su gobierno da es fango y extrema derecha. Su gobierno habla abiertamente de levantar muros en una Europa que se empeña, que se creó y que está para derribarlos. Su gobierno es incapaz de aprobar leyes, salvo una, la de la amnistía. Su gobierno está dispuesto a otorgar la independencia fiscal a costa del bienestar de todos los españoles, con tal de hacer presidente de una comunidad autónoma a uno de los suyos. La pregunta, señora vicepresidenta, es: ¿usted cree que esto lo aprueban los españoles y, sobre todo, se ve bien en Europa? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Semper. Señora vicepresidenta, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Semper, por su pregunta. Creo que, en efecto, España es un referente en Europa. España es un referente en Europa de cómo resolver los problemas económicos con compromiso social, cómo modernizar nuestro tejido productivo haciendo uso de las oportunidades en el territorio y cómo defender los consensos, la democracia y una herencia que, es así, estaba cargada de ministros corruptos que acabaron en la cárcel y problemas de convivencia que no fueron capaces de enfrentar. Así que sí, creo que política, económica y socialmente España es un referente importante dentro de los países europeístas, que mira el presente y el futuro con honestidad y voluntad de consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Señor Semper. Señora vicepresidenta, ¿cómo van a ser ustedes una referencia en Europa si son ustedes incapaces de gobernar el país? Si son ustedes incapaces de mantener la coalición de gobierno estable. ¿Cómo van a ser ustedes referencia en Europa si son incapaces de garantizarse el apoyo parlamentario? ¿Cómo van a ser ustedes referencia en Europa si son incapaces de impulsar ninguna política transformadora en este país? ¿Cómo van a ser ustedes referente en Europa si se comprometen con el sector, por ejemplo, para aprobar la ley del suelo y la tienen que retirar? ¿Cómo van a ser ustedes referente en Europa si ni tan siquiera son capaces de presentar unos presupuestos generales del Estado? ¿Cómo van a ser ustedes referente en Europa si incluso usted es incapaz de explicarles a sus homónimos por qué el presidente del Gobierno se da a la fuga durante 5 días? ¿Cómo van a ser ustedes referente en Europa si todas las políticas que impulsan son divisivas y divisorias, cuando en Europa se está construyendo precisamente exactamente lo contrario? Señora Rivera, su tiempo ha acabado. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero su tiempo ha terminado. Los españoles están pasando ya la página. ¿Será más corto o más largo? Pero su tiempo ha terminado y afortunadamente en España vendrán otras políticas que apostarán por la convivencia, por la concordia y por el buen gobierno. No le quepa a usted ninguna duda. Gracias, señor Semper. Señora vicepresidenta. ¿Sabe cuál es su problema? Que los que no han entendido que el tiempo de las malas políticas ha terminado son ustedes. Creo que los datos económicos explican por qué España es un referente de buena política. Creo que los datos políticos de nuestro país, que ha logrado superar la mayor crisis, la mayor preocupación que tenían los españoles en 2018, la corrupción o la situación en Cataluña, demuestra que estamos en una realidad distinta. Creo que el problema del Partido Popular es que no ha entendido que echarse en brazos de la ultraderecha es malo para todos y que en lugar de hacer como ha ocurrido en Francia con el líder del Partido Republicano, cuando ha querido coquetear con la extrema derecha, ustedes siguen teniendo serios problemas para abordar con honestidad y democracia las normas de convivencia, como ayer pudimos ver en el Parlamento balear, burlándose de aquellas personas que fueron asesinadas, represaliadas por el gobierno franquista, rompiendo su foto cuando se debatía precisamente su sometimiento a las exigencias de Vox de desmemoria y discordia. Creo que ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de convivencia tienen ustedes absolutamente ninguna lección que dar. Y desde el punto de vista de las normas y el empeño en estas cámaras, ustedes pueden optar entre el cuanto peor mejor, que es lo que les ha caracterizado hasta la fecha, o sumarse a esa invitación de generar consensos en favor de los españoles. En estas legislaturas llevamos 5 leyes aprobadas. Mañana tendrán ocasión de retratarse con respecto a 2 decretos leyes y queda mucho por hacer. Pero no les quepa la menor duda, el compromiso para la regeneración democrática, la mejora del país, la reducción de desigualdades y la modernización del tejido productivo va a seguir siendo los ejes fundamentales de este Gobierno y nuestra defensa en Europa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula el diputado don Agustín Conde Bajén, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Señor, me alegro de verle recuperado esta mañana. Señorías, hace unas semanas el hijo del presidente Joe Biden fue condenado por perjurio en un tribunal de Estados Unidos. Y su padre reaccionó diciendo que esa condena era la prueba de que en su país nadie estaba por encima de la ley.
Hace también unas semanas, el expresidente Donald Trump fue condenado por un tribunal por malversación y su reacción fue decir que el juez y el tribunal estaban movidos por motivaciones políticas, que era objeto de una persecución de sus adversarios, que era objeto de lawfare y de fake news. Señorías, hace unos días la mujer de Pedro Sánchez fue imputada por un tribunal y Pedro Sánchez reaccionó arremetiendo contra el juez, diciendo que se movía por intereses políticos, culpando a la oposición de aquella causa y diciendo que era objeto también de lawfare. Supongo que los votantes socialistas estarán espeluznados y horrorizados de ver el extraordinario parecido que hay entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Señor ministro, con estos antecedentes le pregunto, ¿cree que su gobierno está interfiriendo en el funcionamiento de la justicia? Gracias, señor Conde. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Conde, por sus buenos deseos sobre mi salud. Y le tengo que decir, como ministro de Justicia, que efectivamente me preocupan las interferencias que se producen en la justicia. Y ayer mismo, en la sesión de control en el Senado, tuvimos oportunidad de ver cómo senadores del Partido Popular y senadores de Vox, en esa comunión que tienen ustedes de destino en lo universal, criticaban y descalificaban a tribunales porque no habían tomado decisiones que correspondían con su tesis. Esto es una injerencia en el Poder Judicial. Esto que protagonizan ustedes. Y les hace gracia, me imagino, porque critican a tribunales que ustedes consideran que no les dan la razón en algún caso. Pero le quiero decir que también es una injerencia presentar denuncias falsas, con bulos, con falsedades, amedrentando a fiscales, amedrentando a funcionarios, amedrentando a la agencia tributaria, amedrentando a la Guardia Civil, amedrentando a la UCO. Eso también es una injerencia. Dejen ustedes, por favor, trabajar a los jueces y magistrados con tranquilidad en este país. Dejen trabajar a los funcionarios, a la Guardia Civil, a la UCO. Háganlo, porque eso es la mayor de las interferencias hoy en el funcionamiento normal de la justicia, la que protagonizan ustedes, Partido Popular y Vox. Muchas gracias, señor ministro. Señor Conde. Presidenta. Señor ministro, no existen precedentes de que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que hacer un comunicado aprobado por unanimidad, alertando del peligro que suponen las palabras de todo un presidente del Gobierno para la independencia judicial. No existen precedentes de que todos los jueces de instrucción de Madrid, 54, hayan aprobado también por unanimidad un comunicado defendiendo a uno de sus compañeros injustamente atacado por todo un presidente del Gobierno. Señor ministro, han convertido ustedes el PSOE en un partido radical de extrema izquierda que está atentando contra uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la independencia del Poder Judicial. Han colonizado el Tribunal Constitucional con altos cargos de su gobierno. Han designado un fiscal general que, en vez de perseguir el delito y defender la legalidad, se dedica a actuar como abogado particular de doña Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Han colonizado instituciones públicas y privadas. Señor ministro, defender el Poder Judicial e impedir que ustedes se apoderen de él se ha convertido en un imperativo moral, en un deber democrático, en una urgencia cívica. Hay quien cree que con todos estos antecedentes su gobierno se parece cada día más al de Maduro. Y yo no estoy de acuerdo, porque este gobierno no está maduro, está podrido. Muy bien. Muchas gracias, señor Conde. Señor ministro. Muchas gracias. Ha tenido usted una primera intervención, digamos, razonable, sensata, moderada, pero en la segunda ya se ha dejado usted llevar por el extremismo habitual para conseguir la ovación de su bancada. Y lamento mucho, señor Conde, que haya sido así. Mire, habla usted del Consejo General del Poder Judicial. Le voy a hacer dos afirmaciones a ver si usted las comparte. Es un profundo error mezclar el modo de elección de los vocales del Consejo con la pureza de las resoluciones que dictan nuestros jueces y magistrados. En España, el juez o magistrado que quiere ser independiente puede serlo. No se rompe el principio de separación de poderes porque en el momento de integración de los vocales en el Consejo hay una decisión del Congreso.
¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Efectivamente, lo dijo usted. Bueno, pues lo que hace falta, ya que efectivamente reconoce que lo que hace falta y que usted dijo estas palabras, que cumplan la Constitución, que cumplan la ley, que cumplan lo que dicen. Y si no le importa, no descalifiquen ustedes, como ha hecho en esta intervención, ni al Constitucional, ni al Fiscal General del Estado, a instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho ejemplar. Gracias. La siguiente pregunta la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Señor Bolaños, me alegro de su pronta recuperación. Bienvenido. Mire, el nivel de indignidad del Gobierno del que usted forma parte no tiene límites. En solo 15 días, una vicepresidenta del Gobierno ha mandado a la mierda al jefe de la oposición, aquí, en sede parlamentaria. Otra vicepresidenta, de forma vulgar, llamó cabrones a los diputados de esta bancada, también aquí en sede parlamentaria. Otro ministro llamó saco de mierda a un ciudadano y lo amenazó. Y todo esto en solo 2 semanas. ¿De verdad que no son ustedes una máquina del fango? ¿De verdad? Mire, ¿usted cree sinceramente que este gobierno está a la altura de lo que merece este país? Yo le digo sinceramente que no. Mire, ustedes han colonizado todas las instituciones del Estado desde que están en el Gobierno. El INE, el CIS, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, Renfe, Correos, AENA. La lista es interminable. Hoy quiero hablarle del CIS. Mire, el señor Tezanos ha fallado todas sus previsiones electorales y lo ha hecho de forma intencionada. Mejor dicho, de forma malintencionada. En las elecciones europeas, el señor Tezanos predijo una ventaja del Partido Socialista de 5 puntos y al final ganó el Partido Popular por 4, es decir, una desviación de 9 puntos. ¿Cuándo van a asumir responsabilidades por sus hechos? ¿Cuándo van a hacer dimitir al señor Tezanos por sus irregularidades? Gracias, señor Tellado. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco también sus buenos deseos con mi recuperación y le respondo pues como suelo hacerlo en estas sesiones de control. Usted, que es una persona metódica y sensata, pues seguro que reconocerá que lo que le estoy diciendo es así. Mire, el señor Tezanos no tiene la culpa de todo lo que ustedes le echan la culpa. Para gestionar la frustración que ustedes tuvieron el 23 de julio, en ocasiones, esto está diagnosticado desde el punto de vista psicológico, se busca una persona que sea el responsable de todos los males. Y ustedes lo han encontrado en el señor Tezanos. Es una figura terapéutica, pero también un poco obsesiva para ustedes. Miren, el señor Tezanos, escúchenme, el señor Tezanos no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijóo no sea presidente del Gobierno. El señor Tezanos no fue responsable de esas docenas de encuestas que decían que ustedes iban a sacar 170, 180, mayoría absoluta en el Congreso. No es el responsable. El señor Tezanos no fue quien dijo que la gaviota iba a volar tan alto que iba a llegar a la Moncloa. El señor Tezanos no pronosticó que ustedes seguirían a ras de suelo compartiendo terreno con una ardilla. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor Tellado. Bueno, veo que el señor Bolaños se ha reservado el comodín del ultraderechismo para la réplica. Mire, ustedes son predecibles en todo. Esa es la única realidad. Mire, el señor Tezanos ha utilizado recursos públicos en beneficio partidista y lo ha hecho de forma sistemática. Utilizó sistemáticamente los recursos públicos del CIS para favorecer los intereses de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Desde que Tezanos fue nombrado presidente del CIS, ha habido 17 elecciones en España. Tezanos, de forma sistemática, ha sobreestimado el resultado del Partido Socialista y sus socios en todas y ha subestimado al PP en todas. ¿Eso es un error? No, es
malversación de fondos públicos. Tezanos ha utilizado fondos públicos para pagar encuestas sobre cuestiones personales del presidente del Gobierno y de su mujer. Señor Tellado, se le ha acabado el tiempo. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Alguna vez en esta sesión de control le he recomendado alguna lectura. Hoy le voy a recomendar otras lecturas, que son los datos del CIS. Los datos. ¿Me puede usted, por favor, decir cuántas encuestadoras en España hacen públicos sus datos para conocer la imagen fiel de la encuesta y de dónde sale? ¿Me puede usted decir, por favor, cuántas encuestadoras en España hacen pública la estimación del voto como hace el CIS? ¿Me lo puede usted decir? Mire, le voy a decir algo. El problema que tienen ustedes con el CIS es que ustedes se hacen las encuestas de la lechera. Y ustedes creen que con esas encuestas, que nadie puede consultar sus datos porque no son públicos, ustedes van a llegar al Gobierno de España y luego no llegan. Y les voy a dar simplemente una clave, y no es sociológica, o no es necesario saber sociología. Miren, igual ustedes no llegan al Gobierno de España porque van de la mano con la ultraderecha. Van de la mano con la ultraderecha. Escúchense y comprobarán por qué lo digo. Gracias. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señor Bolaños, 7 días después de la publicación de la amnistía, el Constitucional ya ha dicho que sus socios persisten en la desobediencia. ¿Va a mantener el bulo de que la amnistía favorece la convivencia y no la reincidencia? ¿Y va a llamar también ultras a los magistrados del TC? Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Su pregunta, como suele ser habitual, adolece de datos y adolece de memoria y adolece de base fáctica para poder formularla. Porque usted lo que hace continuamente, siendo como es la representante, la que fija la posición del Partido Popular en materia de Cataluña en esta Cámara. Fíjese, yo le propuse como candidata en Cataluña, pero su partido optó por otro candidato. Que haga usted esto desconociendo como desconoce la realidad en Cataluña, pues permítame que le diga, pero es un problema para el Partido Popular, incluso para la democracia en nuestro país. Mire, ¿qué le parece a usted que cuando hace 4 años había un 52% de independentistas en Cataluña, que votaban partidos independentistas en Cataluña, qué le parece que ahora sea un 43%? ¿Qué le parece que hoy solo un 10% de catalanes apuesten por fórmulas unilaterales? Estos son datos. Otro dato. El problema de Cataluña cuando gobernaba el Partido Popular era o el primero o el segundo problema que tenían los españoles, problema político. Y hoy es el número 31. Pero hagamos también un poco de memoria. Usted recuerda cuando gobernaba el Partido Popular. A usted les convocaron 2 referéndums. Les aprobaron 2 leyes de desconexión. Pero oiga, le pido por favor que hagan un esfuerzo, que tengan capacidad para reconocer el éxito de este gobierno en la política que ha llevado a cabo en Cataluña. Que lo hagan. Y ya de paso, que hagan ustedes algo de autocrítica con lo que hacen. Porque mire, fíjese, ustedes consiguen algo que es bien difícil. El Partido Popular fue un criadero de independentistas y hoy es un criadero de ultraderechistas. Eso es un patriotismo tóxico. Eso es lo que está provocando el Partido Popular en Cataluña y en el resto de España. Por eso, señor Álvarez de Toledo, le pido, por favor, que reconozca el éxito de la política de este Gobierno en Cataluña y que lo haga en su réplica. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor Bolaños, no sabe lo que quiere decir la palabra adolecer, que es sinónimo de carecer. Lea el diccionario, usted que quiere decir lecturas. Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos, a los que un pseudodemócrata se atreve a llamar pseudomedios. A los jueces que aplican la ley al investigar a una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carles Puigdemont.
y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del Gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. ¿Lo ha pensado, señor Bolaños? El Gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Y algo más. Quiero reconocer hoy al rey, al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del rey, sino porque fue y es el de la razón democrática, el de la adulta advertencia a los delincuentes y el imprescindible amparo a las víctimas, el discurso de un Estado en el que rigen la libertad, la igualdad y, sí, la fraternidad. El jueves el Partido Socialista votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Libertad, ustedes anteponen sus negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Igualdad, ustedes promueven una discriminación radical. Arriba, una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo, los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad, ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la República, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaños, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Como es costumbre en su intervención, va sobrada de soberbia y adolece de conocimiento de lo que pasa en Cataluña. Mire, se han convertido ustedes en la santa hermandad de la nostalgia. Sus fieles ruegan el segundo advenimiento del procés, pero eso no va a suceder porque este gobierno va a seguir haciendo política útil para Cataluña. Por eso, Cataluña ha abierto una nueva etapa, pero ustedes siguen en la misma de siempre. Gracias. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Presidenta, señor ministro, ¿siguen confiando este Gobierno en la justicia? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, presidenta. Sí. Señora Rodríguez, cuando quiera. Gracias. Pues lo cierto es que no. Ustedes creen, o por lo menos no creen en la justicia independiente. Ustedes creen en la justicia cuando pueden manosear a los jueces, presionarlos o colocar al abogado del clan Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado. Porque es incompatible creer en una justicia independiente y en Begoña Gómez al mismo tiempo. Hoy es la justicia quien investiga a la esposa del presidente del Gobierno y eso no tiene nada que ver con ninguna máquina del fango más allá de que ustedes traten de embarrar la labor de los jueces independientes. Porque miren, cuando ustedes necesitan los votos de los separatistas, le dan la vuelta por completo al ordenamiento jurídico. Cuando la justicia persigue a los suyos, se encarga de que actúe un fiscal general del Estado colocado por y al servicio del Partido Socialista. Cuando, a pesar de todo, la mujer de Sánchez es imputada, entonces el presidente del Gobierno vuelve a la adolescencia y nos envía cartas diciendo lo enamoradísimo que está. Pero todavía les queda a ustedes otro comodín, Franco. Y entonces cuando llegan esos consejos de ministros donde ustedes se reúnen y llegan a la conclusión de que es urgentísimo resignificar el Valle de los Caídos. Y si por todo lo anterior falla, entonces ustedes sacan a pasear a ese ministro de difícil alfabetización, que es Óscar Puente, para que insulte a periodistas y desvíe la atención, porque a lo mejor se han creído que esto del Congreso es como una de esas fiestas de Coldo, pero la realidad es una. Y al final del día, la mujer del presidente del Gobierno y su hermano siguen siendo imputados, y eso no hay ninguna maniobra que lo pueda ocultar. Es cierto, existe una máquina del fango y está en la Moncloa, porque ya es casualidad que hayan salido salpicados la mujer y el hermano del presidente del Gobierno investigados por delitos contra la hacienda pública, por prevaricación y por tráfico de influencias. Además, su hermano está investigado por
malversación, igual que los separatistas. A nosotros no nos extrañaría que a estas alturas también pidiesen la amnistía para él, como también pretenden hacer, manoseando al Tribunal Constitucional con los condenados por la mayor trama de corrupción en Europa, que ha sido la de los seres fraudulentos de Andalucía, perpetrada por ustedes. Y no nos cabe ninguna duda de que ahí estará usted, señor Bolaños, felicitándose a sí mismo por haber sido el guardián más fiel del negociado de su jefe. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Creo que no es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del Gobierno de España y a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. En mi primera intervención hablaba de esa coreografía, de esa unidad de destino en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox. Y creo que con estas denuncias falsas que están ustedes planteando se demuestra mejor que con ninguna otra. Ustedes o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y lo que hacen ustedes es inmediatamente personarse en ese procedimiento para que ese fango, pues bueno, se pueda ir alimentando y, como es natural, pues el Partido Popular también está ahí intentando también jugar a ese juego de la máquina del fango. Esa coreografía ultra es verdaderamente preocupante para la justicia. La justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso, esta coreografía ultra lo que supone verdaderamente es una injerencia para el Poder Judicial. Lo supone. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar con los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Intentan acabar ustedes con las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres que hemos llevado a cabo en democracia en España con un amplísimo consenso. Intentan ustedes resignificar y blanquear el franquismo, como hicieron ayer en el Parlamento Balear, con el presidente de Vox rompiendo una fotografía de una persona que fue asesinada por la dictadura. Eso es lo que ustedes hacen. Y sería preocupante porque la ultraderecha existe en todos los países de Europa. Pero lo preocupante en este país es que el Partido Popular hace suyo ese discurso. Es que ustedes gobiernan con ellos. Es que son ustedes socios. Por eso esa coreografía y ese discurso que el Partido Popular, que la derecha, que debería ser una derecha conservadora y razonable, abrace los postulados de la ultraderecha. Por eso España tiene un problema democrático, pero ese problema democrático, mientras este gobierno exista, desde luego que vamos a hacer porque España sea una Señor ministro, se le ha terminado el tiempo. La última pregunta se la formula la diputada doña Teresa Jordà i Roure, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Sí, molt bon dia. Gràcies, presidenta. Senyor Bolaños, la llengua catalana és la llengua dels països catalans. Dins l'estat espanyol la parlem a Catalunya, evidentment es parla també al País Valencià, on històricament s'ha anomenat valencià, es parla a les Illes Balears i es parla també a la Franja de Ponent. Ho sap tothom. A tot arreu on ha governat el Partit Popular, ara amb connivència amb Vox, s'han produït estratègies de secessionisme lingüístic amb la finalitat de reduir la presència i de reduir la normalització de la llengua catalana. Malauradament, i dic malauradament, cal dir que tot això es produeix amb el silenci còmplice del seu partit. Per això li preguntem, què fa el govern espanyol, senyor ministre, per frenar els atacs de la llengua catalana? Què fa el seu govern per lluitar contra un secessionisme lingüístic que no sosté ni acadèmica ni científicament? Muchas gracias, señora Jordà. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señora Jordà, le manifiesto una vez más el compromiso que tiene el Gobierno de España con la protección del catalán y del resto de lenguas cooficiales que existen en nuestro país. Tan español es el catalán como el gallego, como el euskera, como el castellano. Y por eso lo que hacemos desde el Gobierno es hacer políticas para defenderlo. Y creo que
ha habido muestras y evidencias de que así lo hacemos. En esta misma Cámara usted acaba de formular una pregunta y lo ha hecho en catalán. Porque esa es la diversidad lingüística de nuestro país. Esto es España. Una España donde se hablan diferentes lenguas y donde el Gobierno de España tiene la obligación de defenderlas y de protegerlas todas ellas. Y también estamos trabajando para que el catalán pueda ser lengua de uso en el Parlamento Europeo. Creemos que hablar catalán en Europa también sería una gran noticia para nuestro país. Y, desde luego, en el ámbito que a mí me compete más directamente, en la Administración de Justicia, también estamos trabajando para facilitar que se utilice el catalán con normalidad a aquellos ciudadanos que así lo decidan. Por tanto, nuestro compromiso con la protección y con la defensa del catalán y del resto de lenguas cooficiales es absoluto. Y a las pruebas me remito. Lo hemos hecho como Gobierno y lo seguiremos haciendo en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, senyor ministre. Senyora diputada. Senyor ministre, deixi'm dir que li recordo que avui podem parlar en català en aquest hemicicle perquè li vàrem obligar. Dit això, el retrocés dels drets que pateixen al Parlament, en aquest cas la llengua catalana al País Valencià i a les Illes, són el mirall de la passivitat del seu govern. I és precisament greu que justament el seu govern hagi legitimat el seu rei també, a Felip VI, que en aquests moments ha atorgat el títol de reial a una entitat que defensa les tesis justament de l'extrema dreta i nega la unitat de la llengua catalana i que té aquest nom surrealista, obro cometes, de Real Acadèmia de la Llengua Balear. Miri, Felip VI demostra una vegada més el seu flagrant anticatalanisme, però és pitjor, demostra ser un ignorant, demostra estar al costat dels feixistes, o el que és pitjor, demostra les dues coses alhora. En qualsevol cas, nosaltres tenim clar que és un digne hereu de Felip V i de Francisco Franco. Per això avui, en el 10è aniversari de la seva proclamació com a rei, avui aquí volem deixar clar que des del republicanisme diem una vegada més, clar i català, fora els Borbons. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero mostrar en nombre del Gobierno de España el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y a estos 10 años que lleva ejerciendo como jefe del Estado con transparencia, con dignidad y con ejemplaridad. Y se lo quiero decir con toda claridad. Y sobre la pregunta que me hacía de las lenguas, coincido con usted en que efectivamente hay personas que no entienden la diversidad lingüística de nuestro país. No sé por qué usted utiliza un lenguaje cuando llegamos a acuerdos. Cuando hay un acuerdo, las dos partes queremos avanzar en esa línea, como hicimos aquí al inicio de esta legislatura, permitiendo el uso de las distintas lenguas cooficiales. Y en esa línea vamos a continuar. De hecho, nosotros tenemos con ustedes un acuerdo para desarrollar una ley orgánica de pluralidad lingüística. Y la vamos a desarrollar y estamos trabajando en ella. Claro que sí, porque queremos apostar porque los ciudadanos de este país puedan dirigirse a las administraciones estatales en la lengua que hablan, en la lengua que deseen. Por eso le hago un llamamiento para que sigamos trabajando conjuntamente con ustedes, por supuesto, y con el resto de grupos parlamentarios, para que esta Cámara se parezca cada vez más a España, porque estas son las Cortes Generales, este es el Congreso, esto es España. Gracias. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior y la formula el diputado don Alberto Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, cada 2 horas en España se produce una violación. En Navarra, en el año 2023, hubo 81 violaciones con penetración, una cada 4 días. Pero es que además hubo otras 337 agresiones sexuales, prácticamente una al día. Los delitos contra la libertad sexual en nuestro país se han incrementado un 15%. En Navarra, el 30%, el doble. Señor ministro, no nos diga que eso es cuestión del incremento de la sensibilidad social, porque ¿qué pasa? ¿Que en Navarra somos el doble de sensibles que en el resto de España? Tampoco nos diga que generamos alarma social, porque lo que estamos contando es y contrastando la triste realidad, como que la percepción ciudadana de la seguridad disminuye día a día. Señor ministro, ¿qué medidas va a tomar para poner freno a este incremento de la criminalidad en Navarra y en España? Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Catalán, pues evidentemente usted tratando de crear alarma social, como bien decía, en relación a una cuestión que no es una preocupación del conjunto de la sociedad española. El 95% de la sociedad española no está preocupada por la seguridad. Y usted hace un mes, cuando vino aquí y expuso los problemas que se ceñían sobre España, no mencionó la seguridad. Estaba dentro de ese 95%. Pero le diré cómo se combate la criminalidad con más medios personales, como está haciendo este Gobierno, con más medios materiales y, evidentemente, dotándonos de una mejor coordinación entre el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como también estamos haciendo. Y le diré, las agresiones sexuales a las que usted ha hecho referencia, y en concreto en Navarra, en este primer trimestre se están reduciendo de una manera importante. Mire bien los datos que se publican en la web del Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor ministro. Señor Catalán. Señor ministro, nuestra sensibilidad y nuestras propuestas las llevamos sobre el tema de seguridad a la Comisión de Interior, donde con su voto en contra salió adelante. Y, por lo tanto, entérese antes e infórmese antes de lo que hacemos desde Unión del Pueblo Navarro. Por otro lado, es evidente que cada día que pasa, señor ministro, y usted lo sabe, Navarra y España son menos seguras. Los delitos se han incrementado un 6% en el año 2023. En el primer trimestre del año 2024, un 3,2%. Los datos más altos de la historia. La ciberdelincuencia disparada y otros delitos. Los hurtos con violencia e intimidación en Navarra se incrementaron un 10,7%, 8,5 puntos por encima de la nacional. Pero es que además los hurtos con fuerza en domicilios, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de España, se incrementaron en Navarra en un 1,48%. Por lo tanto, señor ministro, además tiene que tener en cuenta que en el primer trimestre del año 2024, mientras en España la criminalidad convencional se incrementaba un 0,9%, en Navarra era un 7,6%. Escuche a los profesionales, señor ministro, hable con los cuerpos policiales, hable con jueces, con fiscales. Desde que usted colgó la toga y está sumiso y obediente a su amado líder, ha abandonado la realidad. Salga de la burbuja en la que vive. Los españoles están hartos de comprobar cómo los delincuentes siguen entrando por una puerta y saliendo por otra. No es suficiente el incremento de plantillas. Hay que coordinar y mejorar la coordinación policial. Hay que hacer cambios normativos y, sobre todo, tiene que dejar de gobernar desde la prepotencia y la soberbia. Desde que usted es ministro, sigue incrementándose la criminalidad y usted es el responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Catalán, le vuelvo a repetir lo mismo y usted está tergiversando los datos de una forma que pretende crear alarma social. Como bien ha dicho, el incremento de la criminalidad se debe sustancialmente por el incremento de la ciberdelincuencia, porque hay mucha más interactuación en el mundo virtual y en concreto están incrementándose por ese motivo las ciberestafas y estamos tomando las medidas necesarias y precisas para hacerle frente como en el resto de los países de nuestro entorno. Evidentemente no estamos en esa materia en el año 2012, quizá el año en el que usted quisiera que estuviéramos. Pero le digo, ya ha reconocido algo importante, para combatir la delincuencia general hay que tener más efectivos. Nosotros hemos incrementado en 14.000 los efectivos en estos 6.000 años, cuando sus socios de la derecha perdieron 13.000. Hemos este año una oferta de empleo público de más de 5.500 agentes. A eso, señoría, le debo de añadir también el trabajo que se está haciendo en la coordinación efectiva entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre la Policía Nacional, Guardia Civil, los Mossos en Cataluña, la Ertzaintza en Euskadi, con la Foral en Navarra y también en Navarra incrementando los efectivos. Usted que habla de que nosotros queremos sacar los efectivos, 166 policías y guardias civiles más en Navarra, más que cuando gobernaba el Partido Popular con ustedes y en ese sentido donde se perdían efectivos. Señor ministro, se lo acaba. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera la formula el diputado don Héctor Palencia Rubio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señor Armengol. Señor ministro, creo que usted es Swiftie como yo,
Aunque no me mire, hace 3 jueves le vi en las alturas en el palco donde no se vendían entradas ni se esperan colas. Pero seguro que con lo austero, discreto y prudente que es, seguro que no era. Desde esas alturas y posiciones privilegiadas, ¿me puede decir si usted prevé este verano un caos ferroviario en España? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Desde esta privilegiada bancada del Gobierno progresista de este país le digo que no prevemos ningún caos circulatorio. Lo que prevemos es récord absoluto de viajeros en tren este verano en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Escuchándole, señor ministro, tengo la sensación que cuando usted ve pasajeros por las vías de los túneles de cercanía, está viendo una nueva temporada de The Walking Dead. Para nosotros son personas que arriesgan su vida para llegar puntuales a su puesto de trabajo o para volver a su casa. Quizás, cuando ve el caos de Rodalíes, usted, señor ministro, piensa que es una nueva trama de The House of Cards. Para nosotros es un ejemplo de la dificultad que tienen los españoles para gestionar su día a día con su mala gestión. Las aglomeraciones en Chamartín creerá que son las colas del concierto de Taylor Swift o el de Bruce Springsteen. Para nosotros es el ejemplo de su gobierno y de cómo abandonan a los españoles a su suerte. Señor ministro, la realidad es que ustedes en 2023 destinaron 43 millones a indemnizaciones por impuntualidad en Renfe. Ante esta sangría, ¿qué hace un gobierno que se autodetermina de progreso? Lo mismo de siempre. Cuando tienen que elegir entre calidad o mediocridad en un servicio público, eligen mediocridad. Y aunque no me mire, llevan 6 años en el gobierno y desde su llegada al ministerio acumulan meses de caos ferroviario. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Arreglarlo? No, eso es difícil. Usted le quitaría tiempo para ser el mamporrero de su puto amo, ¿verdad? Pero el problema es que sigue ahí y al más puro estilo tengo más cara que espalda, suma tiempos a los compromisos de puntualidad y problema resuelto. Con su última medida nos roba 43 millones de euros a todos los españoles que usamos el tren. ¿Para qué? Para financiar la compra de los independentistas y así poner a su compañero de presidente en la Generalitat. Creo, señor Puente, que se confundió cuando le dijeron que iba a gestionar las redes en España. No se referían a las redes sociales, sino a redes como las del ferrocarril. Hace unas horas volvió usted a ser gala de su sutilidad y su elegancia, con un ciudadano crítico, insultándole y amenazándole como saco de mierda. Señor Puente, aquí lo único que huele mal es su gestión y la única mierda es el fango de corrupción en el que está hundido su gobierno. Se lo repito, lo único que huele mal es su gestión y la única mierda es el fango de corrupción en el que está hundido su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Valencia, 2 meses llevaba usted sin preguntarme. Me empezaba a sentir como Carlos Cuerpo en este gobierno. En todo caso, le agradezco mucho 2 meses. Le agradezco mucho la pregunta porque me sirve para explicar las excelentes cifras del tráfico ferroviario y, en concreto, de Renfe de nuestro país. Miren, lo que llevamos de año, lo único que han demostrado los viajeros de tren en nuestro país es que confían más en nosotros. Se ha incrementado el número de servicios comerciales un 9%, la media distancia un 15%, las cercanías un 4%. Y le voy a dar una cifra, emulando a la vicepresidenta Díaz. El 31 de mayo se batió el récord histórico de viajeros de alta velocidad en Renfe en nuestro país en un solo día. 118.000 viajeros. Ningún país de Europa, de la Unión Europea, ni del mundo, salvo China, puede presumir de cifras semejantes. ¿Sabe por qué está sucediendo eso en nuestro país? Gracias a que hay un gobierno que lleva 6 años invirtiendo en el ferrocarril en este país lo que nunca jamás se invirtió en nuestra historia. La mayor compra de trenes de la historia, frente a los 7 años que estuvieron ustedes gobernando sin comprar ni un solo tren. A mí cuando llegué a la alcaldía de Valladolid me pasó lo mismo. Llevaban ustedes 12 años sin comprar un autobús. Nosotros estamos renovando completamente la flota de Renfe. Y mire, fíjese, estas cifras tienen mucha importancia, estas que le estoy dando, porque Renfe hoy actúa en un escenario de libre competencia que no tuvo que hacer frente hace 20 o hace 30 años y aún así sigue batiendo récord tras récord. Renfe, señor Palencia, es marca España de la buena, no como son ustedes. Por tanto,
no hagan lo imposible por desprestigiarla. Renfe presta un buen servicio a los ciudadanos de este país. Estamos ahora mismo envueltos en un proceso de mejora, invirtiendo en estaciones, invirtiendo en la flota, en fin, todo lo que ustedes no hicieron. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir batiendo récords y subiendo más gente al tren cada día, subiendo más mercancías al tren y mejorando el servicio que prestamos a los ciudadanos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Karina Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, mire, no le voy a preguntar por la consideración que usted tiene hacia los ciudadanos españoles que viajan en tren, porque los leemos todos los días en sus redes sociales. Estos días ha sido usted nuevamente noticia por la polémica, dando la nota. Pero mire, yo no vengo aquí a hablar de sus groserías ni a perder el tiempo. Vengo aquí a preguntarle, con respeto a esta Cámara y al respeto que me merecen todos los españoles, si tras 6 años de gobierno socialista y el paso de diversos ministros por el Ministerio, ¿considera usted que Renfe da un buen servicio? ¿Se siente usted satisfecho con su gestión? Y le pido que me responda educadamente, que seguro que puede. Gracias. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Bueno, es más o menos la misma pregunta, ¿no? Y voy a ser muy directo. Creo que presta un buen servicio a los ciudadanos y si me pregunta por si estoy satisfecho, no. Yo estoy permanentemente insatisfecho con mi gestión. Por eso, cuando uno está insatisfecho, intenta mejorar. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señora diputada. Gracias, presidenta. Mire, señor ministro, yo entiendo que usted se sienta satisfecho, pero los viajeros de Renfe, la verdad es que no. Porque la situación en la que están los servicios que usted gestiona es absolutamente insostenible. Las experiencias que viven a diario los usuarios son cada vez más indignantes. Retrasos continuados, caos, inseguridad, averías que obligan a los viajeros a continuar su viaje caminando o, en el mejor de los casos, en autobús. Una web diseñada para exasperar a los usuarios. Oiga, que ayer ustedes los pusieron en lista de espera para sacar billetes. ¿Qué será lo próximo? ¿Pedir cita previa? Y ahora, además, como usted se ha visto obligado en esa satisfacción a pagar indemnizaciones millonarias por los retrasos y el atrape de los viajeros en los trenes, usted ha reducido la indemnización a 90 minutos de desesperación y ansiedad de los que sufran los retrasos y los atrapes. Mire, mientras se producen más de 700 incidencias en las cercanías de Madrid que afectan a 300.000 viajeros, usted llama drogadicto al jefe de Estado argentino y ocasiona un grave incidente diplomático. Mientras se producen más de 150 robos de cable y vandalismo en las cercanías de las Rodalies de Cataluña, usted está en el concierto de Taylor Swift. Mientras las cercanías de Málaga sufren averías continuas, no hay tren en Extremadura o descarrila como ayer un tren de Santander a Oviedo, usted está en las redes insultando y amenazando a periodistas. Mire, mientras los españoles que viajan en tren sufren esas averías, usted se ríe de ellos. Y los españoles tenemos derecho a tener un servicio de trenes de calidad cuando vamos a trabajar o cuando volvemos a casa. Los españoles no van en coche oficial, señor Puente. Los españoles van a trabajar y vuelven a su casa en tren. Y usted está robándole un elemento muy importante, su tiempo, para no... Señora diputada, se le acaba el tiempo. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. La verdad que cuando leía su pregunta pensaba en voz alta si el señor Feijóo hubiera querido ser presidente. Ya sabemos que no quiso, pero si hubiera querido serlo, ¿quién mejor que usted para ser ministra de Transporte, señora Mejías? Porque sabe usted muchísimo de viajes y de estaciones, las ha recorrido usted todas. Mire, usted ha estado en el Parlamento catalán, en el Ayuntamiento de Barcelona, en esta Cámara por 2 veces, empezó en Nuevas Generaciones, después pasó al Partido Popular, después a Ciudadanos, ha acabado usted en Vox, ha recorrido usted todas las estaciones, ya solo le queda, para acabar la fiesta, un último apeadero. Ánimo, señora Mejías, dé usted el último paso que le queda ya. Mire, señora Mejías, mire,
la puntualidad de Renfe es del 86%. Si a usted le parece que Renfe presta un mal servicio en España, ¿qué pensará usted de los ferrocarriles alemanes que tienen una puntualidad del 50%? Mire, el ferrocarril español es una referencia en el mundo. No le digo en Europa, en el mundo. Renfe es la gestora que todos los países reclaman para gestionar sus redes de alta velocidad en el mundo. Le hablo de Asia, le hablo de América Latina, le hablo del norte de África. Eso es Renfe, ese es el servicio que prestamos. Yo entiendo que a ustedes no les guste y les moleste, ustedes que seguramente no hayan cogido un tren en su vida. Pero miren, le voy a decir lo mismo que le he dicho antes al señor Palencia. Renfe es marca España de la buena, no como ustedes, los Smith, los Frings, los Terch, los Lesen. Ya que habla usted de cuestiones escabrosas, ¿qué tienen ustedes que decir de la actuación del presidente del Parlamento Balear en el día de ayer? Que ha atentado gravemente contra la memoria de víctimas de la guerra civil de nuestro país, de la represión franquista. Esos son ustedes, señora Mejías. Ustedes no están en condiciones de gestionar este país y lo lamentable de todo es el silencio del Partido Popular ante lo que ustedes están haciendo. Hoy han venido ustedes de la mano a hacer la misma pregunta, pero el silencio del Partido Popular en torno a esta cuestión es absolutamente... Señor ministro, se le acaba. Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. La primera la formula la diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, del Grupo Popular, que tiene la palabra. El Gobierno ya nada nos sorprende. Las insidias que se llegan a escuchar en la sesión de control los miércoles en esta Cámara son inaceptables. Mire, ustedes no tienen límite, ni lo conocen, no tienen vergüenza ni la conocen, mucho menos cuando se trata de controlar o limitar la libertad de expresión. Empezaron ustedes durante el COVID poniendo a la Guardia Civil a vigilar las redes para minimizar el clima contrario al Gobierno. Después vino su intento de crear un Ministerio de la Verdad, un organismo que decidiría lo que es cierto o es falso según criterio del Gobierno o del PSOE, que es lo mismo. Y, cómo no, la propuesta de la portavoz que pretendía desenterrar el nodo para obligar a los telediarios a meter las loas al Gobierno. Ahora se les llena la boca hablando de pseudomedios. ¿Qué es un pseudomedio, señora Alegría? Y más importante, ¿quién va a decidir qué es un pseudomedio? ¿Usted? ¿El señor Sánchez? ¿O lo van a subcontratar a la señora Gómez y al señor Barrabés? ¿Quién? Díganos, por favor. Gracias, señora diputada. Señora ministra. Señora presidenta, señora Montesinos, pensaba que me hacía usted esta pregunta para que hoy pudiéramos hablar de lo que es un medio de comunicación, de un medio de información, pudiéramos hablar de veracidad, de cómo se contrasta, se tiene que contrastar la información, de cómo hay que ser transparente con la financiación. Pero sé que a usted esto no le interesa lo más mínimo, porque usted, al igual que yo, sabemos que los pseudomedios, que son exactamente lo contrario a los principios que le acabo de relatar, son su alimento diario para que ustedes puedan seguir chapoteando en esa estrategia del fango en el que se mueven tan bien. Señora Montesinos, no los critican porque ustedes los necesitan. Gracias, señora ministra. Señora diputada, cuando quiera. Usted lo que pretende es justificar esa estrategia conspiranoica y victimista censurando a los discrepantes. Y con eso no nos va a encontrar. Mire, le diré lo que es para usted un pseudomedio. Es un pseudomedio aquel que se atreve a decir que Sánchez compró su investidura a cambio de impunidad a un prófugo de la justicia. Es un pseudomedio aquel que se atreve a denunciar que la mujer del presidente, que ha sido imputada por corrupción porque se dedicaba a recomendar empresas que luego recibían millones de euros del Gobierno de su marido. Es un pseudomedio aquel que se atreve a denunciar que el hermano del presidente ha sido imputado por 5 delitos de corrupción, que evade impuestos en Portugal y que no se presenta a su puesto de trabajo. Es un pseudomedio aquel que se atreve a señalar que el fiscal general del Estado se dedica a cometer delitos en vez de a perseguirlos. En definitiva, es un pseudomedio cualquier periodista libre que no se pliegue al equipo de opinión sincronizada dirigido desde Moncloa. Ustedes no quieren medios libres e independientes. Quieren una prensa dócil, sometida y sin capacidad de crítica.
Por eso nombraron presidenta de Radio Televisión Española a una orgullosa militante socialista, cuyo objetivo es convertir el telediario en el nodo de Sánchez. Y por eso nombraron presidente de la agencia EFE a un secretario de Estado de Comunicación de Sánchez. El problema, señoría, no son los pseudomedios, señoría Alegría. El problema es que son ustedes unos pseudodemócratas. ¡Bravo! Gracias, señora Montesinos. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montesinos, es que tiene gracia que me haga usted esta pregunta con la hemeroteca que tiene usted y su partido con respecto a la libertad de información y de prensa, que es una hemeroteca que es canelita en ramas, señora Montesinos. Se lo voy a recordar porque como ya es la segunda o la tercera vez que usted me pregunta, usted que ha venido aquí hoy de adalid de la libertad de comunicación, de la libertad de información, le tengo que recordar, señora Montesinos, usted que se rasgó las vestiduras y hizo una crítica airada porque un programa tan revolucionario como Los Lunis retransmitió un programa con una boda de parejas homosexuales. Señora Montesinos, ¿pero qué hay más? ¿Qué hay más, señora Montesinos? ¿Qué me tiene usted que decir de los 317 viernes negros de la televisión de Galicia? ¿Qué me tiene que decir usted de la privatización de las televisiones públicas de Murcia o de Castilla y León? ¿Qué me tiene que decir usted sobre las críticas y las malas prácticas denunciadas por el Consejo Profesional de la Televisión de Andalucía? ¿O quiere que hablemos de un canal que usted conoce muy bien, señora Montesinos? ¿Hablamos de Canal Nou? Hablamos de Canal Nou. Ahora entiendo por qué le han puesto usted con el dedo a marcar el voto de su grupo, porque con ese mismo dedo colocó usted a una pariente muy cercana en Televisión Española y en Televisión Canal Nou. Sí, en Canal Nou, señora Montesinos. Un canal de televisión que inflaron con contratos, por cierto, algunos de ellos terminaron en la Gürtel y que finalmente tuvieron que cerrar. ¿Y qué se puede esperar del Partido Popular, que cuando habla de libertad de información, de comunicación y de prensa, si tienen ustedes a un oráculo como el señor Aznar, que se despidió un día de una periodista colocándole un bolígrafo en el escote, o del señor Miguel Ángel Rodríguez, que amenaza a periodistas y a medios de comunicación a través de las redes sociales? Señora Montesinos, en el tema de los medios de comunicación y los pseudomedios, el debate es fácil. O se está con la verdad y la transparencia o se está con la opacidad y el bulo. Y el Partido Popular sabe perfectamente dónde se coloca, con la opacidad, el bulo. Señora ministra. Gracias, señora ministra. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Joseba Andoni Aguirrechea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra y, por favor, pido un poco de silencio. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿es consciente el Gobierno de los problemas que se están generando la obligatoriedad de incluir en el sistema de seguridad social al alumnado de formación profesional para poder realizar prácticas curriculares en empresas? Gracias, señor diputado. Señora ministra. Sí, muchas gracias, señora Aguirrechea. Creo que coincidirá usted con esta decisión, con esta medida, que es muy positiva porque está permitiendo que muchos estudiantes, mientras se están formando, estén ya cotizando a la Seguridad Social. Y usted también, además, conoce que esta medida fue negociada, acordada y pactada con UGT, con comisiones, con COE, con CEPIME en el año 2018. Y sí, había llegado el momento de poner en marcha, como le digo, una medida que fundamentalmente es positiva para muchos cientos de miles de jóvenes de nuestro país. Muchas gracias, señora ministra. Señora Aguirrechea. Mire, señora ministra, usted sabe perfectamente que la medida que tomaron otros ministerios a usted le supone una piedra incómoda en el zapato. Los estudiantes de formación profesional tienen que realizar prácticas curriculares y están teniendo muchos problemas para hacerlas. La razón, como ha dicho, la obligatoriedad de darse alta en la Seguridad Social que impone el Real Decreto 223. Esta decisión se tomó para que las personas becarias cotizasen a la Seguridad Social, pero incluyeron también a los colectivos de alumnos de formación profesional. Grave error, porque no son trabajadores, son alumnos y no están trabajando, sino que están estudiando, aunque Inspección de Trabajo no lo considere así. A veces, los criterios basados en principios ideológicos, en este caso erróneos, traen consecuencias negativas, entre otras el caos administrativo que supone esta medida y que desincentiva a las empresas a acoger alumnos en prácticas. Para evitar este colapso, por ejemplo, en Euskadi el Gobierno vasco ha asumido toda la labor burocrática y los jóvenes vascos van a poder realizar prácticas curriculares en empresas. Asimismo, o además,
el sistema está impidiendo que un colectivo de alumnos y alumnas, principalmente personas migrantes, con pasaporte en vigor y que cursan formación profesional, no puedan hacer prácticas ante las dificultades para darles de alta en la Seguridad Social debido a que no se permite el acceso con un documento diferente al DNI o al NIE. Pueden estudiar, pero no pueden hacer prácticas, siendo estas obligatorias. Interesante labor de integración. Por no hablar de la gestión de contratación de profesores bajo el epígrafe de personas expertas del sector productivo que forman alumnado de FP y que tienen limitación de contrato de 6 meses cuando el curso académico se prolonga hasta 10. ¿Qué hacemos en los siguientes 4 meses? Señora ministra, otro retroceso donde antes no había problema. En consecuencia, y en lo que a usted directamente le afecta, los y las alumnas de formación profesional están sin poder hacer prácticas curriculares. Ez da komeni arazoak begibistan izan eta begiak istea, ministra anderea. Era honetako arazoak antzeman ondoren, zuri dagokizu lanbide profesionaleko ikasleen alde lan egitea. Eta ikasleek enpresetan praktikak egin ahal izatea. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Señora ministra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Aguirrechea, le informo que en estos momentos son ya más de medio millón los estudiantes de formación profesional que están dados de alta en Seguridad Social, que es lo mismo de más de medio millón de estudiantes que hoy tienen más derechos y que, desde luego, gozan de una mayor protección social de lo que antes sucedía. Pensemos que son jóvenes que están formándose, que están construyendo su futuro y, además, en estos momentos, como digo, gozan de ese nuevo derecho de estar cotizando en la Seguridad Social. Mire, señora Aguirrechea, yo soy perfectamente consciente cuando se pone en marcha una nueva medida, una medida pionera que se tiene que implantar, lógicamente puede haber algún pequeño problema y alguna situación que tendremos que analizar. Por supuesto que sí, además, así lo hemos hecho, lo hemos trabajado con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la suya, con la que además sabe usted perfectamente que hay muy buen trabajo colaborativo. También le tengo que explicar que por parte del Gobierno se han dado todos los pasos necesarios para simplificar al máximo este proceso. Y le avanzo y le adelanto también que una vez que concluya el primer año de la puesta en marcha de esta medida, vamos a escuchar las propuestas de las distintas administraciones autonómicas para llevar a cabo los ajustes que sean necesarios. Y, como le decía, con Euskadi hemos trabajado constantemente esta medida y me parece muy importante reconocer que son ya, como le decía, más de medio millón de jóvenes, en este caso estudiantes de formación profesional, los que están cotizándose a la Seguridad Social, y estamos hablando que ese derecho, además, será un derecho que se extenderá a más de 1 millón de estudiantes de formación profesional. Por tanto, señoría, yo entiendo que, como le decía, pueden surgir dificultades en los primeros momentos, pero la medida merece la pena. Y sé que coincidirá conmigo que aquí estamos para mejorar la vida de la gente y, desde luego, también para ampliar los derechos y las oportunidades, cuando además especialmente hablamos de los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana y la formula la diputada doña Noelia Núñez González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias. Ministra, hace unas semanas le explicaba el grave problema de la vivienda en nuestro país por culpa de su Gobierno y usted sonreía de manera frívola. ¿No será, ministra, y por eso hoy le pregunto, que acaso está usted orgullosa de su gestión? Muchas gracias, señora Núñez. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. Si me pregunta si estoy orgullosa de pertenecer a un Gobierno que aspira, como ya hiciéramos antes, levantar el quinto pilar del Estado del Bienestar, que viene tras el pilar de las pensiones, el pilar de la educación, el pilar de la sanidad y el pilar de la dependencia, le digo sí, muy orgullosa. Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada. Gracias, ministra. Es evidente que su Gobierno desconoce el grave problema de la vivienda causado por su Gobierno. Sabemos que el señor Sánchez solo conoce de la situación de la vivienda en Portugal, por lo que le cuentan desde el BAS. Pero, ministra, es inmoral que usted trate hoy de presumir de gestión de vivienda en nuestro país, porque ¿es para estar orgullosa que el precio del alquiler en España no pare de crecer por culpa de su nefasta ley de vivienda? ¿Les enorgullece acaso
Prometer 200.000 viviendas en campaña que nadie sabe dónde está, o que el señor Sánchez lleve más cartas a la ciudadanía que viviendas para jóvenes en nuestro país. ¿Está orgullosa de que la juventud española sea la última de la Unión Europea que pueda irse de casa de sus padres? ¿O acaso le produce a usted un orgullo enorme tener que retirar leyes que no cuentan ni con el apoyo de medio gobierno, a los que, por cierto, usted misma llama ignorantes? Pero mientras ustedes hacen que se pelean entre ustedes mismos para camuflar su incapacidad para solucionar el problema, ahí fuera la juventud no puede emanciparse. Las familias hacen esfuerzos inhumanos para pagar el alquiler y el poder comprarse una casa es ya una utopía, un imposible para la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Ustedes solo pueden estar orgullosos de algo, ministra, y es de seguir la hoja de ruta de la extrema izquierda populista. Y es que es un orgullo para el socialismo empobrecer a las clases populares y por eso no paran de arruinar a todos los españoles. Es un orgullo para el socialismo el control de cualquier parcela de libertad. Por eso quieren acabar con la libertad en la vivienda y también en las instituciones o en la prensa. Es un orgullo para el socialismo la corrupción y por eso no solo la practican, sino que la aplauden. Mire, su gobierno solo construye mentiras mientras destruye oportunidades. Su gobierno solo alquila la Moncloa mientras desahucia a la juventud. Cójanse 5 días para reflexionar que no conseguirán disimular. Su gestión no es un orgullo, es una auténtica vergüenza. Gracias, señora Núñez. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Estaba pensando cederle los 2 minutos que me quedan de mi intervención para que profundice, porque no ha estado usted a la altura. Le ha faltado un argumento más, que es el que utilizó su jefe, el señor Feijóo, relacionar la delincuencia con la inmigración, tanto un discurso de odio y xenofobia relacionado con la vivienda. Le ha faltado completarlo, aderezarlo con esta cuestión. Pero mire, el problema es grave, es de una dimensión muy grave y vamos a medir de mejor a peor. ¿Qué es mejor, señoría? ¿Ambicionar un parque público de vivienda o despatrimonializarlo y dejarlo a los fondos buitre? ¿Qué es mejor? ¿Trabajar una ley del suelo para procurar ese parque público de vivienda o boicotearla como están haciendo ustedes? Señoría, ¿qué es mejor, 400 millones de euros o 3.400 millones de euros? Señoría, rigor, responsabilidad, seriedad, colaboración. Eso es lo que le pido al principal partido de la oposición. Y lo que ofrezco es trabajo, colaboración, que es lo que llevo haciendo durante estos 6 meses. Algunos datos y hechos incontestables fuera de la demagogia que usted utiliza. Fíjese, en estos meses he conseguido combinar 25.000 viviendas proyectadas ya con comunidades autónomas y ayuntamientos. 1.000 millones de euros, superando la expectativa en un 20%. En este tiempo, señoría, he logrado llegar a acuerdos importantes con alcaldes del Partido Popular, por ejemplo, para el impulso de la operación Campamento para Son Busquet o para Son Escandel, que proveerán de 15.000 nuevas viviendas. Vaya echando la cuenta. En este tiempo, señoría, no solo trajimos aquí a la Cámara esa importante ley del suelo, que ahora le pido su colaboración con el Grupo Socialista y PNV para sacarla adelante, como le están reclamando los empresarios y el sector de toda España. También, en este tiempo, hemos sido capaces de hablar, sí, eso que ustedes tratan de esquivar cada día, y lo hemos hecho en más de 10 reuniones con todas las comunidades autónomas a falta de completar el ciclo. He tenido también la oportunidad... La ministra, se le ha acabado el tiempo. Señor... Gracias, señora ministra. Les anuncio que retiraré del diario de sesiones las palabras referidas a Su Majestad el Rey que puedan afectar al decoro de esta Cámara y vuelvo a pedir a todas sus señorías respeto para todos los ciudadanos de este país. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera es del Grupo